Entonces, la clase de hoy vamos a hacer como un mini resumen de lo que hemos hablado hasta las últimas clases del concepto de escalas térmicas y termómetro y hacer un poco la introducción al nuevo contenido de esta semana. Entonces, lo que habíamos hablado es que existían escalas térmicas que eran en definitivas cuentas la forma en que uno podría medir el observable de temperatura de un objeto y ese observable se podía medir de tres formas distintas habituales, que son las escalas que más predominan. Una de las escalas es la de Celsius, que es la que nosotros estamos habituados a usar, y fue estudiada por Anders Celsius en el 1700, nació en el 1701 hasta 1744, y él originó esta escala considerando que su cero de la escala era cuando él ponía el termómetro dentro de un hielo con agua, y el segundo era cuando el agua hervía dentro de una olla. Marcaba ahí el 100 grados Celsius y el 0 grados Celsius. Y con esos dos números él podía escalar todos los demás valores. Nosotros estamos habituados a conocer esta, no hay problema de conocer esta temperatura, porque desde que nacemos, desde chicos, estamos habituados a entender qué significa 24 grados, 34, 10, menos 2. No hay problema de entenderlo. Pero cuando vemos las demás escalas, ejemplo la Kelvin o la Fahrenheit, como no estamos tan habituados, se los complica un poco entender cuando los dicen un referente. La escala Kelvin fue descrita por Lord Kelvin en 1848, y la diferencia que ya habíamos hablado es que la escala de él era algo más teórica, por cómo se comportaban los gases. Y la relación entre Kelvin y Celsius está relacionada por esta fórmula, donde si yo tengo los valores en Celsius, simplemente podría sumarle 273,15 y obtendría el valor en Kelvin. Y si tuviera el valor en Kelvin, simplemente tendría que despejar. Eso quiere decir que el valor del Kelvin le tendría que restar ahora esos 273,15 y de esa forma obtener el valor en Celsius. Por otra parte, la escala Fahrenheit fue propuesta por Daniel Fahrenheit en 1724, y la diferencia era que ahí él tomaba otros valores, como sus valores cero o sus relaciones. Y la relación que habíamos hablado anteriormente entre una escala Celsius y una Fahrenheit era esta ecuación que está ahí. Con estos valores, si uno reemplaza acá, ejemplo, el 0 grados Celsius, nos vamos a dar cuenta que todo este valor es 0 y obtendríamos 32, que sería el valor en Fahrenheit. El 0, el 0 Celsius en la escala de Fahrenheit equivale a 32 Fahrenheit. Mientras que el valor de ebullición que nosotros conocemos de 100 grados Celsius, acá hay un error, debería ser 212 Fahrenheit. Reemplazando acá el valor, nuevamente, multiplicaríamos 9 por 100, lo dividimos por 5 y le sumamos 32 y da 212 Fahrenheit. Entonces la escala termodinámica, la escala de temperatura, lo que mide es la temperatura que tiene el objeto. Uno de los datos que habíamos hablado en las clases pasadas también es que tanto la Celsius como la Fahrenheit, por ejemplo, si yo digo 32 Celsius o 34 grados Fahrenheit, tienen esta notación que es el grado. Mientras que la Kelvin, por ejemplo, si digo 32 Kelvin, no digo grados Kelvin, porque no está graduada, a diferencia de las otras dos. Las otras dos tenían dos valores para poder graduar. La Kelvin solamente uno, y eran ecuaciones lineales. Por eso no lleva al grado. Y acá lo podemos denotar de esa forma, que es incorrecto poner el símbolo del grado, que solamente cuando hablamos de Kelvin se pone el número y las unidades.
Una comparación para que también habíamos hablado de cómo se escalaban los valores. Consideramos que la escala de Celsius, que es la que nosotros usamos, se tomaban dos puntos. El agua cuando se congela y el agua cuando hierve. Y esos valores están graduados en 100 grados, en 100 valores iguales, en 100 espacios. Mientras que la Fahrenheit, esa es la diferencia como más abrupta que tiene, es que no está dividida en 100 espacios iguales, sino que está dividida en 180. Por eso ese factor de 9 dividido en 5 que aparece. Mientras que la Kelvin no sufre ese problema porque está relacionada de la misma forma que el Celsius. Entonces tiene exactamente la misma cantidad graduada, por decirlo de alguna forma. La otra diferencia que podríamos observar es que en el caso del Kelvin, él llega al cero absoluto, lo más bajo que puede existir. No puede haber en Kelvin una temperatura que sea negativa. No puede existir el menos 6 Kelvin. Porque lo más bajo que se puede llegar es 0 Kelvin. Por eso se llama cero absoluto. Porque no puede ser nada más bajo que él, es absolutamente lo más bajo. Mientras que la escala Celsius y la Fahrenheit, como eran una escala más rudimentaria, más hecha por prueba y error de cómo se comportaba el agua, sí tienen valores negativos. La Celsius, el cero parte cuando el agua ya está en hielo y hacia abajo tiene valores negativos, hasta llegar a los menos 273, porque se compara con el cero absoluto. Antiguamente la gente que manejaba el Celsius no se daba cuenta o no sabía si existía algo más bajo que, no sé, menos 300 grados Celsius. Profesor, ¿Sí? ¿dónde podemos encontrar menos 273 grados Celsius? Hasta ahora nadie ha llegado o nadie ha medido el cero absoluto. Se sabe Ah, ya. por teoría, se sabe que es el valor más bajo que puede haber. Se ha llegado al 272,9999916,9 de aproximación, pero no es el cero Ya, absoluto. Y en entiendo. los laboratorios en física sí se puede obtener, se ha hecho experimentos donde sí se ha logrado llegar a esa temperatura, Ah, pero ya, no pero es solo, el valor. ¿Mm? solo en experimentos. Sí, porque la realidad si tú no se podría, si, por ejemplo, el nitrógeno líquido hoy en día sí se puede comprar y se puede trabajar con él, pero el nitrógeno está a los menos 100, ahí, 170 y algo. Porque acá está, vamos a hablar un poco de eso, mira. Vamos a abrir acá una hojita. Uno para poder obtener elementos muy fríos, habíamos hablado de que se trataba de dejar las partículas quietas. Entonces lo ideal es trabajar con gases. Primero, ¿por qué? Porque los gases a temperatura ambiente ya están en el ambiente y son gases, entonces si le bajamos la temperatura se van a volver líquidos o sólidos. Un pedazo de madera ya está sólido, entonces va a costar mucho más bajarle la temperatura, mientras que a un gas no, porque como está en estado gaseoso, puede pasar a estado líquido y de estar de estado líquido podría estar en estado sólido. Entonces son todos esos materiales que lo interesa para poder obtener las temperaturas más bajas. En la tabla periódica existen los elementos que son los gaseosos como el oxígeno, el helio, el nitrógeno. Entonces, ¿cómo funcionaba o cómo era la idea de obtener estos materiales? El aire, el que nosotros respiramos, tiene tanto oxígeno como nitrógeno. En ciertas cantidades, proporciones que no me acuerdo, pero tiene esos componentes, esos gases. Está en el aire. Entonces, lo primero que se obtiene es, por medio de una aspiradora, por decirlo así, se succiona el aire. Ese aire pasa por el conducto y pasa por un filtro. Se saca toda la impureza, todo lo que es orgánico, puede ser polen, polvo, y se deja el gas. Y lo que se empieza a hacer es comprimir este gas. Porque habíamos hablado que en clase también que al comprimir estamos obligando a que todos estos átomos que están libres, que se mueven libremente, empiecen a quedarse quietos.
porque le estamos encerrándolo, lo estamos encerrando. Entonces, cada vez se mueven menos. Entonces empieza a enfriarse el gas. Y el primero de los gases que me acuerdo, vamos a buscar la tabla periódica, no fue petable, eso. Vamos a buscar que esta es una página de la tabla periódica que te da valores. Por si no la conocían, se llama petable, te da tanto los electrones, los isótopos. Entonces, algunos de los gases que al principio se trabajó fue el oxígeno. El oxígeno es uno de los más fáciles de poder separar. Entonces, se obtuvo el líquido de oxígeno, pero la temperatura no era tan así, era baja, era menos, no sé, 100 grados Celsius, pero no es tan baja comparado con otro. ¿Cómo se obtiene lo siguiente? Y esto fue la idea que tuvo Otto y algunos otros físicos como Kelvin. Que yo tengo este pocillo con oxígeno líquido, lo comprimí, lo apreté de tal forma que se volvió líquido, que se enfrió y se volvió líquido. Y yo sé que este pocillo tiene oxígeno a cierta temperatura, menos 100 y algo. Para obtener el siguiente, el más bajo, dentro de ese pocillo pongo otro pocillo y empiezo a comprimir. Entonces ya está al lado, pero adentro pongo un gas, que es el nitrógeno. Y empiezo a comprimir, hasta que lo que está adentro se vuelve líquido. Como lo que está adentro es tan helado, es más helado que el oxígeno, yo puedo saber ahora que esto ya es un nuevo gas, el nitrógeno. Y así empezaron a bajar hasta el helio y otros más. Pero hubo un momento en que hasta que no se podían hacer más porque hasta los gases que tenemos están definidos. No se puede obtener más valores de lo que las tablas periódicas los dicen, a menos que descubramos un nuevo material. Y lo más bajo que se puede obtener era el hidrógeno. Para lo que les dije en la clase pasada, que hay un documental sobre eso, que es La carrera del cero absoluto, que habla particularmente sobre ese hito. ¿Cuánto le costó a la gente llegar a obtener que el hidrógeno fuese líquido o el nitrógeno? Imagínense que uno no aprecia eso, uno dice, ya fue Lord Kelvin o fue tal persona el que pudo lograr eso. Pero igual que hasta el día de hoy, cuando uno está descubriendo esto, por ejemplo, imagínense 5 personas en Chile tratan de llegar a lo más bajo, pero hay otro lado en el mundo que también están haciendo exactamente lo mismo. Y es el primero que llegue el que gana. El resto nadie se acuerda. Históricamente nadie se acuerda de los segundos lugares, ni los terceros. Solamente se acuerda de los primeros. Entonces, cuando uno habla de quién descubrió o quién hizo la escala Celsius o la Fahrenheit, detrás de ello hay 10 personas más que también trataron y no lo lograron históricamente. Uno puede comprar hoy en día nitrógeno líquido. No es tan difícil de hacer. Antiguamente sí era difícil. El helio y el hidrógeno también, yo entiendo que existe, pero es más difícil de conseguir. Y eso ya es bajo. Es tanto que si tú metes la mano dentro de eso, cristaliza la mano, nuestras células, nuestro cuerpo está hecho de agua, es tan baja esa temperatura que el agua se cristaliza, entonces tus células son perforadas por esos cristales y se forma cangrenación, se cangrena, se muere la célula. La temperatura es muy abrupta. Entonces hay que tener cuidado. El hielo seco también es un producto que lo venden para la cocina. Y también temperaturas bien bajas. Pero uno puede llegar. Lo que nunca hemos llegado hasta el cero absoluto, todavía. Se espera llegar, pero ahí hay que ver. Yo soy de la idea que no se podría llegar o no se podría medir. Por el hecho de que tú, si al medir, tú ya tienes un objeto. Aunque tuviera una pieza vacía, si yo pongo un termómetro, ya afectó el espacio. Entonces, por lo tanto, ya agregó temperatura. Entonces, pero hay teoría.
También habíamos considerado eso de la escala Kelvin, que al ser teórica era por cómo se estudiaban los comportamientos de los gases, que podíamos tener tanto el helio, el nitrógeno, el oxígeno, y Kelvin se dio cuenta de esto de que si yo le generaba una presión, empezaba a bajar la temperatura, pero llegaba a un punto en que todos concordaban a un cierto valor. Entonces él teóricamente dijo, esta es la temperatura más baja, nada puede ser más bajo. Y es la que se considera como el 0 Kelvin. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas para poder terminar por lo menos esta parte que ya es pasada de los videos anteriores, de las clases anteriores, pero para poder entender un poco mejor lo que hemos estado hablando. Imaginemos primero que tenemos dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B, tal que tienen temperaturas diferentes, ¿ya? Entonces tienen temperaturas diferentes y la temperatura de A es mucho mayor que la temperatura de B. O mayor, no mucho mayor, mayor. No sabemos cuánto, pero es mayor. Entonces se ponen en contacto. ¿Qué significa en contacto? Que se juntan. Entonces tenemos acá el grupo, el material A, y lo junto con el material B. Eso significa en contacto. Y aislado significa que no hay nada más. O sea, están solamente ellos dos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué va a suceder con los valores de su temperatura? Sabemos que la temperatura de A era mayor que la de B. Pero si yo lo junto, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Alguien? La ¿Pueden escribir? temperatura Se de van a A volar. disminuye porque se para temperatura al B, ¿Y la de B qué le va a pasar? aumentará. Pero después de mucho rato, ¿qué va a pasar a los dos? ¿A qué van a llegar? Profe, Van a ¿puede tener ser un que tenga la equilibrio misma? térmico. Ya, y eso es lo que hay que hablar, que habíamos hablado también en las clases anteriores. Que imaginemos que el B es el termómetro. Y lo habíamos hablado de que qué pasaba, que el termómetro, cuando entra en contacto con otro cuerpo, adquiere la misma temperatura de ese cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo un cuerpo sumamente grande, así grande, y un cuerpo muy pequeño como el termómetro, lo más probable es que el termómetro llegue a la misma temperatura que el cuerpo. Y no al revés. Basta con que nosotros lo imaginemos en salgamos a la calle y la temperatura ambiente son, no sé, 10 grados Celsius. Lo más probable es que nosotros empecemos a congelarnos, a sentir frío, porque nosotros no podemos soportar esa cantidad. Entonces lo empezamos a enfriar hasta llegar a esos 10 grados. Pero no al revés, nosotros nunca vamos a calentar todo el aire de la calle para que llegue a nuestra temperatura. Pero en este ejemplo uno podría considerar que los dos elementos, el A y el B, son del mismo tamaño, son más o menos iguales. Y lo que va a pasar, que tanto el A como ahí dijo la compañera, va a bajar y la de B va a aumentar hasta que lleguen al mismo valor. Y era la idea del termómetro, que llegaran exactamente al mismo valor. A ese fenómeno o a esa igualdad que llegan los dos se le denomina equilibrio. ¿Por qué? Porque están equilibrados. Matemáticamente son iguales. Por eso se llama equilibrio. Por acá voy a obtener que la temperatura de A va a llegar después de un tiempo, no sé en qué tiempo, van a llegar a ser exactamente iguales. Y a eso se le conoce como equilibrio de los cuerpos o equilibrio termodinámico. Ahora, ¿qué significa eso del equilibrio? Es que los dos alcanzaron la misma temperatura. Que uno tuvo que bajar y que uno tuvo que subir. Pero vuelvo a decir, si uno de los dos fuese demasiado grande, así una gigantesca en comparación al otro, lo más probable es que el más pequeño tienda a llegar a la temperatura del más grande. O baje o suba. Pero no los dos al mismo tiempo. Pero si los dos cuerpos son aproximadamente iguales en tamaño, en proporciones, los dos van a llegar a un punto medio. Uno va a bajar, tanto el otro va a subir para llegar. Y tampoco es en medio exacto.
Que llegue al punto medio significa que los dos tuvieron que haber sido exactamente iguales. Pero como nunca vamos a tener eso, un cuerpo puede ser un poco más grande, o un poco de un material más pesado, un volumen distinto, va a hacer que ese punto no sea la mitad, perfectamente. Después más adelante en los cursos vamos a poder calcular eso con exactitud. Saber que si yo tengo un cuerpo de tal masa y otro cuerpo de tal masa o volumen, ¿a qué temperatura exactamente llegan? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ser capaces de predecir con exactitud a qué temperatura van a llegar. Pero por mientras estamos solamente haciendo teoría. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué le van a pasar? Van a llegar a un equilibrio, van a llegar exactamente a la misma temperatura. La segunda, ¿cómo se denomina eso? Equilibrio termodinámico, equilibrio de la temperatura. ¿Y cuándo se va a alcanzar estos valores? Después de un tiempo. Puede ser mucho tiempo o muy poco tiempo, depende de la diferencia de la temperatura. Si uno de los objetos fuese 0 grados Celsius y el otro 100 grados Celsius, se va a demorar mucho. Es como una olla, ¿no? Si yo pongo una olla de agua o una tetera y la dejo ahí apagada, después que la calenté hasta los 100 grados Celsius, se va a demorar la tetera en llegar a la temperatura ambiente. Y la pieza no se va a calentar, porque la tetera es mucho más pequeña que el aire de la pieza. Entonces el agua llegó a temperatura del ambiente, pero se demoró. ¿Y de qué va a depender? De la cantidad de agua. Si es muy poca o mucha, puede que se demore más o se demore menos. Entonces no podremos hasta ahora decir con exactitud cuánto se va a demorar. Después, la pregunta 2 dice: para medir la temperatura de una persona, ¿debemos mantener el termómetro en contacto con ella durante cierto tiempo? Es necesario que el termómetro esté, los termómetros antiguos estamos hablando, los de contacto. Habíamos dicho que habían termómetros digitales con la luz o un infrarrojo, y están los antiguos que son los de vidrio que conocemos, o los digitales pero que son de contacto, que hay que tocar. ¿Es necesario que estén un cierto tiempo para que mida la temperatura o no? Basta con que ponga el termómetro en mi boca un segundo y me va a decir la temperatura exacta. ¿O necesito No, que por lo menos requiere de un esté? tiempo, ¿Y por qué requiere de un necesito un cierto tiempo? tiempo, porque el termómetro necesita adaptarse al cuerpo más grande que sería el de una persona. Bien. Eh, Entonces, el termómetro le pasa exactamente lo mismo que habíamos hablado recién, que lo que necesita es un tiempo para poder llegar al equilibrio térmico, llegar a tener la misma temperatura que el objeto que está midiendo. Como el objeto que está midiendo es más grande que un cuerpo humano, el cuerpo humano no va a llegar a la temperatura del termómetro, es el termómetro el que va a llegar a la temperatura del cuerpo y no va a llegar al punto medio, porque el cuerpo es tan grande que el termómetro va a llegar a la temperatura del cuerpo, a ese equilibrio. Una tercera pregunta sería: si la temperatura normal de un cuerpo, esta es una temperatura aproximada, es 37 grados Celsius, ¿cuánto sería en Kelvin? Entonces, para eso tendríamos que ver la escala Kelvin. ¿Se acuerdan la transformación que hay? Que La está acá. fórmula, ¿no? Sí, la fórmula que está acá. Entonces basta con esta fórmula. Y podríamos calcular. Entonces simplemente tendríamos que pescar este valor de 37 grados Celsius y darnos cuenta que acá habría que reemplazarlo. Y simplemente sumarle 273,15. Y obtendríamos la temperatura en Kelvin. La pregunta podría ser ahora al revés, si tuviera ejemplo de acá abajo, en Kelvin, y obtener la temperatura en Celsius. Entonces, como ahora tengo la temperatura en Kelvin, tendría que despejarla de Celsius para poder obtener esa temperatura en Celsius. Que sería ahora con una diferencia. Me da Ahora, 310,15.
¿Cuánto? ¿De la primera? 310,15. 310,15. En este momento no tengo calculadora, entonces si ustedes me dicen que les da eso, yo les creo. Si igual da, porque 37 más 73, 7 más 3 da 10 y el 77, espérate. Ah, sí. Está bien. 310,15. Mientras que la pregunta número 4 lo estaría diciendo qué pasaría ahora si yo le doy la temperatura en Kelvin, que habría que reemplazarla ahí, para obtener la temperatura en Celsius. Entonces serían 78 Kelvin menos 273,15. Y va a dar negativo. Tiene que dar negativo. Y va a dar un negativo bien grande. Porque recuerden que el 0, nuestro 0 Celsius, este es un número que siempre se tienen que acordar. El 0 Celsius es 273,15 o 273 aproximado Kelvin. Entonces, si te dicen 78 o 80 Kelvin, es sumamente bajo porque ya está más bajo que los 270. Va a dar muy bajo. Entonces siempre tienen que hacer esa relación. Traten de jugar un poco con las preguntas para poder relacionar los valores. Y también podríamos hacer exactamente lo mismo con los valores de Fahrenheit. Recuerden que esta pauta, esta guía, está en el aula. Entonces, perfectamente ustedes podrían hacer todas las preguntas con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Me centré más sobre todo en la primera parte, en la primera pregunta, y en la segunda porque son más teóricas. Las preguntas teóricas se pueden hablar y conversar y obtener un valor como de verdad, como relativo, porque como son teóricas, mucha gente puede leer una ecuación e interpretarla de una manera. Por eso me centré más en que tuviéramos todos la misma idea. Pero las preguntas de la 3 en adelante son de cálculo, son números. Entonces esas se las dejo a ustedes libremente para que lo hagan en su tiempo libre, ya que los valores son exactos. No hay interpretación. Ocupar las fórmulas. ¿Ya? Ahora, también, antes de continuar con la clase de hoy, habría que hablar sobre antes de comenzar, con este tema del delta. Ese símbolo que aparece como un triángulo. Y lo vamos a ocupar mucho en este curso, de aquí en adelante. Entonces hay que darle un poco de tiempo qué significa delta. Matemáticamente, delta representa una diferencia. Es una letra griega que representa la letra D, que antiguamente se denotaba como de esta forma, que se le conoce como delta. ¿Por qué la D? Por la diferencia, que hay que recordarse que siempre que la veamos vamos a decir que hay una diferencia. Y la diferencia va a estar denotada por la letra que venga a continuación de ese símbolo. En este caso puedo decir delta T. Y lo que me voy a referir es que es la diferencia de la temperatura. ¿Por qué sé que es la temperatura? Porque la T va a representar la temperatura. Podría ser que si ustedes leen otro libro en matemáticas vean delta X. Eso representa la diferencia de X. O en un curso de física anterior, de posición. Podría ser delta V, que es la diferencia de velocidad. Siempre entonces que veamos una D, esta delta, significa diferencia. ¿Y cómo se denota? Vamos a usar el delta T. La diferencia se calcula de la siguiente forma. Siempre va a ser lo que estoy calculando, que sería la temperatura final, menos lo que estoy calculando inicial. En este caso T. Y así va a ser la diferencia. Si fuese un X, siempre va a ser lo que estoy calculando final menos lo que estoy calculando con su valor inicial.
Y de esa forma se calcula el delta. Entonces, si ustedes después en el futuro ven un libro o tienen que calcular algo, dice delta M, es simplemente el M final menos el M inicial. Y es la diferencia de un valor que tuve final más el que tuve inicialmente. Y saber cuánto cambió. Entonces, un ejemplo, si yo tuviera un cuerpo que está a 10 grados Celsius y lo pongo a temperatura, no sé, un vaso de agua a 10 grados Celsius y lo pongo ahí en la pieza, y después de un tiempo el cuerpo llega a los 30 grados Celsius, ¿cuánto fue su diferencia de temperatura? ¿Cuánto fue la diferencia? Entonces lo que tengo que calcular es delta T, porque quiero calcular la diferencia de temperatura. La temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final era 30 y la inicial 10. Entonces la diferencia me da 20. Entonces el delta T, la diferencia de temperatura, son 20 grados Celsius. Esa es la diferencia que tiene de valor. Eso es lo que cambió. Y me dio positivo. Entonces significa que aumentó, que partió de algo muy bajo a algo muy alto. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido de 30 a 10, la diferencia me va a dar negativa. Si hubiera ido de 30 a 10, el delta T me hubiera dado menos 20. Y ese negativo lo que me está diciendo es que pasó de una temperatura muy alta a una temperatura muy baja. Por eso el signo del delta también es importante, porque lo dice si aumenta o disminuye el valor inicial. ¿Ya? Después más adelante vamos a ver muchos deltas, sobre todo con dilatación o con escala de temperatura, después con más adelante otras propiedades, va a aparecer mucho el delta, demasiado, con muchos valores, delta T, delta M, delta L. Entonces habría que entender, y por eso me dio un tiempo para poder entender ese delta. También les recomiendo que la semana pasada yo subí un video, una cápsula muy pequeña que no está en el curso, sino que está en otra lista, que se llama cápsulas, en el cual hablo sobre vectores, pero hablo también sobre delta. Le doy ahí un poco la idea de lo que es el delta, que es de ahí, para que lo puedan ver, ¿ya? Y no simplemente en este curso, en muchos cursos de física, después en electro, si es que tienen, o mecánica, van a ver delta, y en matemática igual. ¿Ya? Ahora, solamente para continuar la clase de hoy, ya con ese término de la idea de temperatura, vamos a hablar un poco de la dilatación. Hoy día solamente vamos a hacer la introducción, mañana vamos a dar fuerte a este concepto nuevo, pero solamente vamos a hacer como para que entendamos qué significa dilatación en termodinámica y en el curso de física. ¿Qué es lo que pasa? Como habíamos hablado anteriormente, yo podría tener un objeto, y este objeto, si yo aumento la temperatura o disminuyo la temperatura, los átomos que están dentro de este objeto van a cambiar su velocidad, van a vibrar o van a chocar o se van a mover de distinta manera, o más lento o más rápido. Si se mueven muy rápido o muy libremente, la temperatura es muy alta. Si se mueven muy poco o no tan libremente, la temperatura es muy baja. ¿Ya? Y es lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esa idea, yo podría entender entonces que si yo llego a calentar un objeto, las partículas, los átomos de este objeto van a tratar de empezar a moverse más libremente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el objeto es un sólido, y un sólido que le cueste mucho convertirse en líquido, y yo le doy temperatura y aumento temperatura y aumento la temperatura, eso quiere decir que lo puedo estar calentando acá con fuego, si le pongo fuego, una llama,
pero este sólido yo sé que no se va a convertir en líquido. Ejemplo, los metales, el cobre, aunque yo lo caliente, necesito mucho calor para poder hacer que se derrita, se vuelva líquido. Pero si lo pongo simplemente un cuchillo en el horno, no se va a convertir en líquido. Pero ¿qué va a pasar entonces con estos átomos? Los átomos quieren moverse, pero no se pueden separar, no se pueden volver líquidos. Pero lo que va a pasar es que se van a empezar a separar muy poquito entre ellos. Pero si yo sumo todos esos átomos, esa muy pequeño se hace muy grande, porque si sumo el muy pequeño de todos los átomos, y son muchos átomos, un número de Avogadro, un 10 elevado a 19, son tantos que sí se va a poder ver esa separación. A esa separación se le conoce como dilatación. Y lo que va a pasar es que el metal se dilata, crece. No se va a convertir en líquido, porque cuesta mucho, pero sí se dilata. Y eso le pasa a los sólidos. A los sólidos, que les cuesta mucho convertirse en líquidos, se dilatan. Y lo que mejor podemos observar son los metales, porque fueron los primeros que trabajamos desde la prehistoria y nos dimos cuenta que aunque le pusiéramos con mucha temperatura muy alta a fuego, no se convertían en sólidos, pero sí se dilataban. Entonces acá el ejemplo nos dan que podríamos considerar que esto es como un átomo, este es como no un átomo, sino como una estructura, un cubito hecho de un metal, cobre o hierro, y sus átomos son como resortes. Entonces, como yo le doy mucha temperatura, estos átomos se tratan de separar. Pero como no se pueden separar, porque si se llegan a separar se convertiría en líquido, todavía les falta energía, todavía les falta temperatura para que para que esto se rompa. Necesita mayor temperatura, pero no la puede obtener. Entonces a lo más se van a separar, pero no romper. Y eso es lo que genera la dilatación. Y hay muchas, son tres tipos de dilatación. La dilatación lineal, que es la que vamos a empezar mañana. ¿Por qué se llama lineal? Porque si yo tengo un alambre, ese alambre teóricamente lo único que va a hacer es expandirse hacia que sea más largo. Voy a poner acá, que solamente se dilata en esa dirección, en una sola dirección. Por eso se llama lineal, porque solamente se mueve en una sola línea. También tendría un objeto que podría ser un plano, una moneda, y ahí yo lo que más observaría es que ese objeto se dilata en dos direcciones, que también vamos a ver, que serían las dilataciones superficiales. Y la última es cuando los objetos son sólidos, ejemplo, una pelota, una bolita, un cubo, y ahí serían dilataciones volumétricas. Y todas tienen su ecuación distinta y la forma que es, porque son dimensiones distintas, en una dimensión, o en dos dimensiones, o en tres dimensiones. Y eso es lo que vamos a hablar mañana. Entre mañana y pasado mañana es dilatación. ¿Ya? Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Les vuelvo a recordar a las personas que llegaron hace poco que el día jueves el primer control no es simplemente lo que entra en ese control es escala de temperatura, Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Va a ser dentro de la clase y vamos a probar el aula, a ver si funciona el aula, porque hubieron cursos que están diciendo que se cae el sistema, entonces vamos a probar con un control. Si se llega a caer, no hay problema, yo les mando inmediatamente a la mía, así mientras hacemos el control, el PDF, y ahí le puedo decir qué hacer para que me entreguen la tarea, pero quiero probar el aula sobre todo con este control, ¿ya? Pero ese es el día jueves, y es solamente dentro de la materia que habíamos visto anteriormente, antes de irse de vacaciones. Hoy día hicimos el repaso, esta clase va a ser grabada y se va a subir dentro del día, para que lo puedan retomar, y si quieren estudiar por el control basta con que vean las clases anteriores y este resumen. Cualquier duda pueden mandar un correo, recuerden que siempre los contesto, y entonces lo estaríamos viendo mañana, ¿ya? Eso.
Los vemos, cuídense, que les vaya muy bien. Nos estaríamos viendo. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. No, profe.